Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? En esta hora quiero darle gracias a Dios primeramente, porque una vez más puedo encontrarme grabando un vivo, puedo encontrarme en esta hora compartiendo de su palabra, amén. Como muchos me conocen, mi nombre es Jessica, del Ministerio Profético y Apostólico Fuego Santo, donde tenemos allí al apóstol Carlos Ambrosetti y Mariana Ropero, amén. Yo le quiero dar gracias en esta hora al Señor porque una vez más puedo compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor, amén. Le doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque en este día hemos podido despertar, hemos podido abrir nuestros ojos, hemos podido ver la claridad de su vida poderosamente, amén. Lo creemos que así va a ser, porque sabemos que la palabra del Señor ya es bendita, amén. La palabra del Señor es poderosa, amén. Les quiero comentar que si se corta, lo voy a volver a iniciar, amén, al video, porque estoy teniendo problemas con el internet, amén. Pero eso no va a impedir que sigamos predicando su palabra, amén. Quiero bendecir la vida de Rafael, de Beatriz Núñez, amén, por haberse conectado. La vida de mi hermana Vivi, amén. Te quiero bendecir, Vivi, a vos, a tu compañero, a tus hijos. Buenas tardes para vos también, amén. Mientras tanto le vamos a dar lugar a los que se quieran conectar, amén, para poder compartir en esta tarde la palabra del Señor. Bendiciones, sierva Jessie, amén. Bendiciones, siervo Rafael. Gracias por estar ahí conectado y apoyando. Amén. Como les decía, le quiero dar gracias al Señor. Como siempre, cada vez que empezamos algo, le damos gracias a Dios por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, porque sabemos que el Señor en este día ha renovado su misericordia sobre cada uno de nosotros. Sabemos que cuando nosotros nos despertamos, cuando caminamos, cuando andamos, cuando abrimos nuestros ojos, es una señal de victoria, amén. El solamente despertarnos es una señal de victoria, de que el Señor nos dio una victoria más, porque hemos podido levantarnos, porque tenemos vida, porque tenemos salud. Tenemos que ser agradecidos todos los días con el Señor por todo lo que Él nos alcanza cada día, amén. Tenemos que ser agradecidos con los alimentos que Él nos da, con poder ver a nuestros hijos con vida, a nuestros padres, a mi madre, a mi padre. Quiero darle gracias a Dios porque los puedo ver con vida y con salud. Amén. Te bendigo, Moni, mi salvadora, te quiero mucho. Gracias, Moni, yo también. A pesar de que hace poco que nos conocemos y que hemos empezado a tener una buena relación, ella es la que alegra muchas veces mis tardes también, amén. Es muy buena persona. Te bendigo en esta tarde. Gracias por haberte conectado. Y como les decía recién, amén, le tenemos que dar gracias a Dios en todo momento y en todo tiempo. La situación que estemos pasando, sea cual sea la situación, en todo momento tenemos que darles gracias a Dios, amén. Porque no estamos en una cama de hospital, porque no estamos padeciendo como otros quizás hoy están padeciendo, amén. Le tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por todos los días que Él nos presta para seguir en la tierra, amén. Sabemos que estamos de pasada nomás acá, porque va a llegar el momento en el cual el Señor vendrá por su pueblo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados todos los días. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Todos los días tenemos que lavarnos y limpiarnos con la sangre del Cordero. Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, porque todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores, todos los días nos equivocamos nosotros, le fallamos al Señor. A veces con palabras, a veces con actos, a veces con pensamientos le estamos fallando al Señor. Por eso que cada día le podamos pedir perdón al Señor por nuestro mal caminar y arrepentirnos verdaderamente de corazón, para que el Señor nos pueda perdonar a nosotros, para que nosotros nos podamos volver todos los días al Señor, amén, para que Él se pueda volver a nosotros, amén. Yo en esta tarde quiero compartirte una palabra en la cual antes de ayer estábamos orando con mi compañero, amén, y sacamos una palabra.
Amén. Y comencé a meditar en esta palabra y comencé a cosas que por ahí no sabía. Le pregunté al siervo, al apóstol, amén, sobre de esto. Entonces, él me pudo compartir lo que él sabía, amén, porque de eso se trata, que nuestros líderes nos enseñen. O sea, por eso dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, amén. Todo lo que ellos han aprendido, todo lo que Dios le ha revelado, amén. Todas esas cosas ellos nos comparten a nosotros, amén. Ellos nos imparten a nosotros, amén. Todo lo que el Señor les ha alcanzado. Nosotros también sabemos que debemos orar, debemos pedirle revelación al Señor de su palabra, debemos pedirle que sea su Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento, quien abra nuestros ojos para poder entender y comprender la revelación de su palabra, amén. Y esta es una de las palabras que quería compartirte, amén, que se encuentra en Job 3, amén. Te voy a dar tiempo para si la querés buscar, si la querés leer junto conmigo, amén. Quiero bendecir la vida de Verónica Fernández y César Sueldo por haberse conectado, amén. Sabemos que gracias a Dios podemos entrar a cada hogar, amén. Más allá de que no se esté haciendo reuniones en las iglesias, amén. Sabemos que la iglesia somos nosotros y somos nosotros los encargados de llevar la palabra del Señor, amén, como hijos suyos. Entonces nosotros, más allá de que el enemigo haya querido cerrarnos las puertas, amén, para que dejemos de predicar, lamentablemente lo único que logró es que se abriera una iglesia en cada hogar, amén. El otro día leía una frase en la cual decía eso, amén. El enemigo quiso cerrar las puertas quiso cerrar las iglesias, pero lo único que logró hacer es abrir una en cada hogar. Y es cierto, porque hay personas, hay hijos de Dios, amén, que se han tomado el tiempo, amén, para poder compartir un versículo, para poder hacer estos vivos que estamos haciendo, no solamente nosotros, sino hay varios de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, que se han tomado el tiempo y han tomado un compromiso con el Señor de poder predicar su palabra a través de las redes sociales, a través de videos en YouTube, a través de WhatsApp, a través de todo lo que es redes sociales, amén. Y qué bueno que es el Señor, amén, porque el Señor nos ha permitido hacer estas cosas. El Señor es bueno, a pesar de todas las cosas. Yo creo que el día de mañana, cuando el Señor venga por nosotros, no vamos a poder decirle, pero Señor, a mí no se me predicó, pero Señor, yo nunca supe de tu palabra, porque ahí es donde el Señor te va a pasar delante tuyo el momento, el día y la hora en el cual se te fue predicado, pero muchas veces es uno el que no quiere escuchar de la palabra del Señor. El Señor es bueno y el Señor nos da una y otra oportunidad para que nosotros nos arrepintamos de nuestros males caminos y nos volvamos a Él. Pero a veces el hombre endurece su corazón, amén. A veces el hombre es el que se niega a aceptar la voluntad del Señor. Muchas veces decimos, pero si Dios existiera, muchas de estas cosas que están sucediendo no sucederían. Pero, ¿qué hay de que si el hombre y la mujer hicieran la voluntad de Dios? ¿Qué hay de que si nosotros, como hijos de Dios, dejáramos de hacer maldades y comenzáramos a caminar en el camino del Señor haciendo su voluntad? Muchas de estas cosas que hoy en día están pasando son por causa de la desobediencia del hombre, por causa de la multiplicación de la maldad que se ha hecho en el mundo. Amén. Y por eso muchas veces el ignorante pregunta y dice, pero ¿por qué pasan estas cosas si Dios existe? Sin darnos cuenta, somos nosotros los que le damos la espalda al Señor. El Señor quiere que andemos en buen camino, el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos ama. Mire si no somos valiosos para el Señor, que dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Mira si no valemos para el Señor. Nada más que a veces somos nosotros los que le damos la espalda al Señor y no queremos aceptar su voluntad. Amén. En esta hora te quiero compartir la palabra del Señor que se encuentra en Job 3 y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, después de esto abrió
Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Dice el 8, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Amén. Muchos dicen que no hubo en la tierra un hombre como Job. Amén. Pero más allá de todo, nosotros como hijos de Dios, sabemos que Job sí fue un hombre intachable, fue un hombre que no hubo como él en la tierra. Amén. Pero Job era una persona que era religiosa. Amén. Que si leemos más adelante sabemos que Job hablaba del Señor. Amén. Porque dice que de oídas él lo conocía al Señor, pero verdaderamente él no lo conocía. A veces nosotros como hijos de Dios hablamos de un Dios que no conocemos. Hablamos de un Dios porque lo hemos escuchado, porque fulanito de tal dijo que Dios era bueno, porque me contaron que Dios era misericordioso, que Dios... Pero solamente hablamos de Dios porque lo hemos escuchado. Pero verdaderamente muchos de nosotros no lo hemos conocido verdaderamente a Dios. Amén. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas por costumbre. El religioso hace las cosas por costumbre. Se levanta, ora en la mañana. Lo primero que hace, se levanta y se arrodilla a la par de su cama y comienza a orar al Señor y hace una oración rutinaria, una oración, empieza dándole gracias a Dios y empieza a orar por fulanito de tal, por fulanito, y todas las mañanas es lo mismo. Y lamentablemente, hermano, eso es religión. Amén. Eso es religión. Porque todos los días no tienen que ser igual. Yo me acuerdo que en las reuniones no siempre Dios actúa de la misma manera, ni nunca Dios hace lo mismo en todas las reuniones. A veces las doctrinas humanas te enseñan a hacer un protocolo dentro de las iglesias. Amén. Comenzamos primeramente orando, seguimos con 2 o 3 adoraciones, compartimos una palabra, damos lugar a los agradecimientos, seguimos con un avivamiento, 2 o 3 avivamientos, y luego viene la palabra. Amén. Y pasó uno y contó un testimonio, pasó otro, contó otro testimonio y compartió una palabra y estuvo ahí hablando y sin darse cuenta estuvo predicando. Y después viene el otro que comparte otra palabra y luego viene la palabra principal. Y capaz que tuviste una reunión tremenda, tuviste una reunión poderosa en la cual Dios se manifestó gloriosamente, Dios ministró tu vida. Y nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios porque a veces queremos agregarle más cosas. No nos queremos ir sin un mensaje. Amén. Sin darnos cuenta que Dios ya hizo. Dios ya obró, Dios ya ministró. Amén. Por eso que nosotros como hijos de Dios, a veces somos religiosos. Llevamos un protocolo, a veces lo anotamos en una hoja para no equivocarnos y para no confundirnos ni para hacer nada de más. Muchas veces ha pasado que en las reuniones ha habido una manifestación gloriosa de su Espíritu Santo
Pero como eran nada más que tres alabanzas de avivamiento, cortan todo ahí nomás. Y quizás Dios ha querido seguir haciendo cosas, pero nosotros humanamente no lo hemos dejado hacer a Dios. A veces empezamos una oración y decimos, Espíritu Santo, que guíanos, haz tu voluntad, y a veces terminamos haciendo nuestra propia voluntad, como líderes, como cabezas, como ministros. A veces terminamos haciendo nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque siempre le añadimos más cosas, o a veces cortamos lo que el Señor quiere hacer. Y no es así, mi hermano. Tenemos que cortar con esa religiosidad de nuestras vidas, porque las cosas del Señor no es un protocolo, no es algo que hay que seguir de principio a final. Nosotros sabemos que tenemos un horario de empezada, pero no tenemos horario de terminar. Y a veces en ciertos lugares, no, empezamos a las 8 y a las 10 terminamos. ¿Y qué sabes si Dios quiere hacer algo más? La religión a veces ha matado a muchos, hermanos. A veces la religión ha matado muchas cosas. Amén. Y es lo que no debemos permitir hoy en día. Amén. Nosotros tenemos que aprender a dejar que sea su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Invitarlo todos los días al Espíritu Santo para que Él venga sobre nuestras vidas, para que Él nos guíe en toda justicia y en toda verdad, para que Él nos guíe a hacer lo que Él quiere hacer. Cuando vos le das lugar al Espíritu Santo de Dios, Él hace, Él viene y hace. Hace con las vidas, transforma las vidas. Amén. Hemos tenido reuniones poderosas en las cuales el Espíritu Santo ha hablado, ha ministrado, ha hecho cosas gloriosas y poderosas. Y no ha habido palabras. Ah, no, pero ¿cómo que no va a haber palabras? No, no ha habido palabras. ¿Y qué? ¿Está mal? Si Dios ya habló, si su Espíritu Santo ya ministró, si su Espíritu Santo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros, ¿qué más le vamos a agregar? Ya eso es querer hacer cosas humanamente. Querer agregar cosas que ya está, que ya no hay más que hacer. Por eso le digo que a veces la religiosidad, la religión dentro de la iglesia ha matado muchas cosas. Principalmente no le ha permitido al Espíritu Santo obrar como Él quiere. ¿Por qué? Por seguir un protocolo que no tiene ni arte ni parte. Amén. Por eso que cada enseñanza que se les da, que cada enseñanza que se nos da a nosotros también, pueda ser de bendición para tu vida, para aquel que está escuchando. Amén. Para que si en algún momento no estás de acuerdo con algo que nosotros predicamos, que vayas a tu aposento y que le preguntes al Señor si es así como nosotros decimos o no. Y qué mejor que el Señor para responderte. No te juntes con alguien a hablar y decir, che, vos sabés que fulanita de tal dijo esto y esto, pero para mí que no es así. ¿Vos qué decís? No, para mí tampoco es así. Porque muchas veces se hace eso. Se juntan y en vez de juntarse para hablar de las cosas, de las grandezas del Señor, de las cosas poderosas que el Señor ha hecho, se juntan para criticar al que se toma de la palabra del Señor. Para que se toma un tiempo para poder entrar a los hogares y bendecir con una palabra en estos tiempos difíciles, que muchos están necesitando. Por eso que cuando escuches, amén, comiences a cerrarle la boca al enemigo, amén. Que cuando alguien vaya a tu casa a querer hablar de alguien, no te acarrees maldición. No necesitas enojarte ni pelear, simplemente decirle que no te querés prender en eso, que si la otra persona predicó algo que a vos no te cerraba, que vaya y que le pregunte al Señor si es así. Amén. Eso pasa cuando no le dan lugar al Espíritu Santo, pero creen que sí. Así es. A veces nosotros oramos y le decimos que le damos el lugar, pero realmente no le damos el lugar, porque no lo dejamos que Él obre. Y cuando Él está obrando, lo cortamos. Ha habido veces que se ha estado ministrando y han cortado la alabanza y Dios ha querido seguir haciendo y no ha podido porque no le dan el lugar. Amén. Así es, sierva Jessie. Hoy en día están ocupando el lugar del Espíritu Santo, queriendo ser ellos
y no dejando que obre el poder de Dios. Amén. Bueno, me fui del tema, pero bueno, todo sea para bendición, amén. A veces uno quiere predicar una cosa, pero el Espíritu Santo es el que obra y habla lo que Él quiere hablar, amén. Como le decía, sabemos que Job era un hombre intachable, pero tenía en sí religiosidad y que él no conocía al Señor más que de oídas, amén. Pero él tuvo que padecer muchas cosas para poder aprender lo que era misericordia, para poder aprender quién verdaderamente era Dios, que era misericordioso, que era bueno, que su amor es incomparable, amén. Y te lo habla una persona la cual conoce la misericordia del Señor, amén. Porque muchas veces me he equivocado, muchas veces le he fallado al Señor, amén. Pero el Señor ha sido bueno y su misericordia se ha renovado cada mañana, amén. Y si hoy estoy acá predicando de su palabra, es por su gracia y por su misericordia. Porque si Dios no hubiera sido bueno, yo ni siquiera tendría que estar compartiendo de su palabra. Amén. Pero el Señor un día el Señor me rescató, amén. Aún cuando en el hospital, amén. Cuando el médico me daba solamente 72 horas de vida, amén. Cuando el médico me daba 72 horas de vida, el Señor dijo todo lo contrario. Por eso que yo puedo decir que la última palabra la tiene el Señor, amén. Cuando no conocía yo del Señor, no conocía nada de Él, amén. En una cama de hospital, me acuerdo que yo me encontraba en aquel lugar, en el hospital de Junín, y venía una mujer, que no la recuerdo hoy en día, pero esa mujer venía, todas las mañanas venía, me entregaba un diario cristiano y me decía que el Señor me amaba. Amén. Y no me decía más nada, simplemente me decía que Dios me amaba. Y yo lloraba. Cuando ella me decía que Dios me amaba, yo lloraba y no entendía el por qué. ¿Por qué esa simple palabra me hacía llorar y me hacía estremecer? Dentro de mi corazón se estremecía de tal manera que no lograba entenderlo. Amén. Cuando ella venía en las mañanas y me decía que Dios me amaba, ella se iba y yo me quedaba llorando y no lo podía entender. Y yo me preguntaba, ¿por qué lloro? ¿Por qué me pasa esto cuando esta mujer me dice que Dios me ama? Y hasta entonces yo no conocía. De chica mi mamá me llevaba a la iglesia, pero llegó un momento en el cual uno toma decisiones y uno se aparta de esas cosas, amén. Y estando en una cama de hospital, ahí fue donde el Señor se me hizo presente, amén. Me acuerdo que en ese entonces mi hermano congregaba y él cuando fue a visitarme allí a Junín, él me dijo, cuando salgas de acá, yo quiero que vayas a la iglesia, amén. Y yo